Hola y bienvenidos a este nuevo podcast sobre este interesante y mágico mundo de la psicología. Hablemos de psicología. Gracias por acompañarnos y espero que les guste lo que tenemos preparado para ustedes. El podcast que traemos para ti tiene la finalidad de llevar a tus manos un poco más de conocimiento sobre la psicología. Mi nombre es Greta Vega y hoy estaremos hablando de la entrevista. Cuál es su estructura, su tipología, sus fases y, muy importante, la confidencialidad que debe existir en una entrevista. Para iniciar, debemos entender qué es la entrevista. Bueno, la entrevista es una técnica de recogido de información que, además de ser una estrategia utilizada en procesos de investigación, tiene ya un valor en sí mismo, tanto si se elabora dentro de una investigación como si se diseña al margen de un estudio sistematizado. Tiene unas mismas características y sigue los pasos propios de estas estrategias de recogido de información. Las entrevistas son algo que los psicólogos utilizamos día con día, ya que es la manera en la que podemos llegar al paciente, entenderlo y involucrarnos más en ese problema que lo llevó a tocar nuestra puerta. Hay que entender que el principal objetivo de una entrevista es obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos, experiencias, opiniones de personas, etc. Siempre participan como mínimo 2 personas, una aquella que adopta el rol de entrevistadora y la otra que adopta el papel de entrevistado, generándose así entre ambas una interacción en torno a una temática de estudio. Al igual del número de personas hay que entender que el número de personas establece una tipología de entrevista. Ahora, vamos a ver un poco de los tipos de entrevista. La tipología. Están entrevistas estructuradas, entrevistas semiestructuradas, entrevistas no estructuradas, pero hablemos un poquito de ellas. Bueno, las entrevistas estructuradas son un método de recopilación de datos en el que las preguntas se formulan de antemano y se realizan en el mismo orden para todos los participantes. Estas entrevistas suelen incluir preguntas cerradas, es decir, preguntas con opciones de respuestas predefinidas, como sí, no o múltiples opciones. Las entrevistas estructuradas se diseñan con el propósito de medir variables específicas y obtener datos cuantitativos. Por otro lado, las entrevistas semiestructuradas, estas son un enfoque intermedio entre las entrevistas estructuradas y las no estructuradas. En esta entrevista, los investigadores preparan una guía con temas y preguntas generales, pero permiten una mayor flexibilidad durante la conversación, a diferencia de las estructuradas. Y de la misma forma tenemos las entrevistas no estructuradas. Las entrevistas no estructuradas son conversaciones abiertas en las que los investigadores no utilizan preguntas específicas ni una guía predefinida. En su lugar, se fomenta una discusión libre sobre un tema en particular. Asimismo, tenemos otras tipologías de entrevistas. Está la tipología de entrevistas según el número de personas entrevistadas. Las entrevistas según el número de personas entrevistadas puede ser individual o grupal. En la entrevista individual participan 2 personas, una ejerce el rol de entrevistador y la otra de entrevistado. Y las entrevistas grupales participan como mínimo 3 personas, una ejerce el rol de entrevistador y las otras 2 de entrevistadas. Igual tenemos la tipología de entrevista según el momento de aplicación. Según el momento en que se realiza la entrevista, se distingue entre entrevista inicial o exploratoria, también llamada diagnósticas, de seguimiento o desarrollo y finales. Utilizan una u otra modalidad que dependerá del objetivo que se marca de la entrevista. Ahora pasemos a las fases de la entrevista. Al igual que otros muchos aspectos en la vida, como investigaciones o la construcción misma de algo, las entrevistas requieren de fases que debamos seguir para una correcta elaboración de la misma. Ahora, ¿pero cuáles son estas? Primero está la fase de elaboración. El primer paso a seguir a la hora de elaborar una entrevista es decidir de qué queremos hablar o qué queremos informar y a quién va dirigida esa información. Dar una introducción para hacer saber al o los entrevistados a qué va todo. Una vez seleccionamos el tema que queremos hablar,
tenemos que cuestionarnos qué conozco sobre este tema, qué sé al respecto. El proceso a seguir para dar respuesta a esta pregunta dependerá de dos aspectos. 1. Si la entrevista forma parte de un proceso de investigación, se deberá recurrir al marco teórico elaborado anteriormente. Y 2. Si la entrevista se realiza de manera puntual y no está incluida en un proceso más amplio, también se deberá leer sobre el tema de manera profunda y sistemática, pero la información teórica será menos detallada. Una vez obtengamos toda la información requerida, el paso a seguir es definir el objetivo de nuestra entrevista. Esto es muy importante. Para esto se debe tener en cuenta dos aspectos. Si la entrevista forma parte de un proceso de investigación, se deberá partir de objetivos específicos del estudio. Y 2. Si la entrevista se realiza de manera puntual y no está incluida en un estudio sistematizado más amplio, se redactará directamente los objetivos operativos teniendo en cuenta la temática, el tipo de información que se requiere recoger y los informantes a quienes vaya dirigida la técnica. Los objetivos de la entrevista conducirán a las dimensiones principales de la misma. Las dimensiones representan los núcleos temáticos de la entrevista, esos temas centrales que conforman la entrevista. Asimismo, una vez identificados los objetivos y sus correspondientes dimensiones, llega el momento de elaborar los ejemplos de preguntas. En el caso de las entrevistas no estructuradas o en profundidad, no se redactará con anterioridad todas las preguntas. Se tendrá un gran conocimiento de las dimensiones a tratar y se irán elaborando las cuestiones en función a las respuestas del entrevistado. Es decir, iremos un poco fluyendo con lo que obtengamos. En el caso de las entrevistas semiestructuradas, se redactarán ejemplos de preguntas abiertas para cada una de las dimensiones de la entrevista. Pero no hay que olvidar, a la hora de redactar las preguntas, es importante tener en cuenta algunas indicaciones de carácter general. ¿Como cuáles? Bueno, que los redactados deben de ser claros, las preguntas no deben de ser muy largas y bueno, la tipología a utilizar es importante. Una vez que tenemos redactadas las preguntas, se deberán estructurar siguiendo un orden lógico, dado que no siempre el orden vendrá establecido por cómo han querido organizarlas con las dimensiones. No hay que olvidar que las preguntas deberán ir acompañadas con unos datos de identificación de personas de la entrevistada. Los datos de identificación se eligen en función de los caracteres del trabajo que se está realizando. Pero, ¿qué son los datos de información? Bueno, algunos ejemplos de estos datos de identificación que mencioné son su nombre, edad o lugar de residencia. Pero también hay que agregar aquellos datos que hacen referente a la entrevista, como código de entrevista, día de la entrevista o duración de la misma, ya que esta información será de utilidad. Continuemos ahora con la fase de aplicación. Durante el desarrollo de la entrevista es importante crear un buen ambiente y un clima de confianza que facilite la comunicación. Para ello se deberá comenzar presentándose y dando toda la información relevante del estudio o trabajo puntual que se está realizando. Ya es el momento en el que nosotros tenemos la entrevista lista para aplicar. Así que esto es muy importante, ya que es la primera cara que le daremos a los entrevistados. Por último, tenemos la fase de análisis. El objetivo principal del análisis, es dar sentido a la información recogida, sistematizándola para poder describir y analizar los resultados. Este análisis transcurre de manera simultánea a la obtención de la información. Se trata de un proceso reflexivo, cíclico, sistemático y creativo. Muchas gracias por escuchar este podcast y esperamos que les haya servido de mucho para 1. Aprender un poco más de la psicología y 2. Entender un poco más la estructura y todo lo que conlleva hacer y realizar una entrevista. Realizar el siguiente podcast me sirvió a mí para llevar a cabo un aprendizaje mucho más amplio de lo que día a día hacemos las psicólogas para realizar este intercambio que nos ayuda tanto para nuestra profesión. Igualmente, pude entender más sobre cómo es que nosotras elaboramos esta herramienta y cómo, según nuestro objetivo, podemos modificarla, cambiarla o incluso elaborarla.